Ahí Cuando está. quieras. Sí, sí, ahí se ve perfecto. Bueno, primero agradecer a todos- todas las organizadoras de la jornada por esta invitación. Y bueno, vamos a comenzar con este trabajo que tiene como título El grano dorado olvidado, la presencia de Amaranthus en el registro arqueológico de NOA y su uso en la actualidad. Bien, bueno, este trabajo tiene como objetivo, primero, realizar una breve trayectoria de la presencia del amaranto silvestre en tiempos prehispánicos, a partir de su registro en distintos sitios arqueológicos del NOA, asociado a cronologías y funcionalidades diferentes en el noroeste argentino. De esta forma se presentan tres sitios arqueológicos: Peñas de la Cruz 1.1, Peña de las Trampas y Cueva de los Corrales 1, en los cuales se identificó la presencia de amarantos silvestres asociados a distintas cronologías. Asimismo, también se propone reflexionar y pensar un poco acerca de los usos actuales del amaranto silvestre y la importancia que tuvo este grano en la alimentación de las sociedades andinas del NOA y de Sudamérica. Bueno, decir brevemente, perdón, no sé qué pasó. Ahí está. Eh, Decir brevemente que el género Amaranthus comprende aproximadamente unas 70 especies, existiendo una amplia variabilidad genética entre estas. Dichas especies se pueden cultivar tanto para la producción de granos que tienen un alto valor nutritivo como de forraje, o también crecen como malezas agresivas. Eh, las tres principales especies que son cultivadas para la producción de granos son Amaranthus hypochondriacus, que es originaria de México; Amaranthus cruentus, cuyos autores la proponen como originaria de Guatemala y el sureste de México; y Amaranthus caudatus, que es la especie domesticada que podemos encontrar en Sudamérica. Eh, Diferentes autores coinciden en que el pariente silvestre de Amaranthus caudatus, que es la especie domesticada en Sudamérica, sería Amaranthus quitensis o Amaranthus híbridos. En principio, tanto Amaranthus quitensis como eran consideradas dos especies distintas, y después se consideró que Amaranthus quitensis es sinónimo de Amaranthus híbridos. Bueno, un poco sobre la presencia del amaranto en el registro arqueológico de NOA específicamente. Decir primero que el cultivo a nivel de América, hay evidencia arqueológica de que fue utilizado y domesticado en América hace casi 4.000 años. El registro arqueobotánico y distintos estudios etnográficos han demostrado que el amaranto, junto con el maíz y la quinoa, fueron los principales granos alimenticios de las poblaciones nativas que habitaban los Andes centro-sur. Junto con la quinoa, se lo consideraba como parte principal de los productos para la alimentación por su extensa fuente de proteínas, balance apropiado de aminoácidos esenciales en las hojas y semillas, y además de la presencia de una serie de compuestos aminoácidos que lo convertían en la planta de fácil adaptación a condiciones climáticas adversas. En nuestro país, y en particular en el NOA, se identificó amaranthus junto a semillas silvestres de amaranto en distintos centros arqueológicos de Argentina, solo por nombrar algunos: por ejemplo, Pampa Grande, La Paya, Punta de la Peña 4 y Gruta del Indio, sitios arqueológicos con cronologías que lo ubican a lo largo de todo el primer milenio y también durante el segundo milenio, que evidencian la importancia que tenían este grano para la alimentación de estas sociedades. Sin embargo, su registro es mucho más conspicuo y a partir del primer milenio, con el establecimiento de sociedades aldeanas con una economía basada en la agricultura y el pastoreo de camellos. Las evidencias de macrorestos de Amaranthus y de taxones vegetales en general anteriores a los 2000 años AP son muy escasas y generalmente se limitan a hallazgos excepcionales. Un dato importante con respecto al amaranto silvestre proviene de un informe realizado por Usiker y Planchuelo acerca de la presencia de granos andinos hallados en el sitio Punta del Indio. Allí los autores mencionan una única semilla y mencionan que posiblemente se trate de Amaranthus quitensis,
que es conocido como ataco, o yunque colorado, pero la falta de elementos diagnósticos impiden al final dicha identificación. Sin embargo, es una de las pocas menciones de la presencia de ataco en un sitio arqueológico. Por otro lado, Babot menciona la identificación de granos de almidón y de silicofitolitos afines a Amaranthus caudatus y Mantegacinus en artefactos de molientas vinculados a grupos cazadores-recolectores transicionales hacia el 4500-3200 años AP, siendo uno de los registros más antiguos de grandes andinos para el nombre. Por lo tanto, la importancia social, cultural, simbólica y nutricional de estos granos es conocida desde tiempos milenarios por las comunidades originarias campesinas que habitan los Andes. Sin embargo, es a partir de los últimos 30 años que dichos granos son redescubiertos a partir del reconocimiento de sus beneficios nutricionales y económicos. En este sentido, el amaranto y la quinoa fueron quizás los granos andinos con mayor atención por parte de los investigadores que orientaron sus esfuerzos al conocimiento de las características agronómicas y económicas de las mismas. Junto con el amaranto y la quinoa existen otros granos andinos silvestres que forman parte de la alimentación de las comunidades campesinas, y es el caso de algunas variedades silvestres de amarantos, entre las cuales el ataco yunque colorado es una de las más conocidas. Dicho esto, vamos a pasar a presentar los casos arqueológicos a los que nos referimos anteriormente, en los cuales se pudo identificar la presencia de amarantos silvestres en sus registros. Bien, el primer sitio que vamos a presentar es Peña de las Trampas 1.1. Este sitio se ubica en la microrregión de Antofagasta de la Sierra, en la puna meridional argentina, en la provincia de Catamarca. Este sitio consiste en un ladero de grandes dimensiones, ubicado en el extremo de un farallón de mimbrita con una superficie de casi 140 metros cuadrados. Dentro de este espacio bajo reparo fueron detectadas dos estructuras funerarias que cuentan con enterratorios secundarios múltiples. Se trata de dos estructuras de cavados repetidas con gramíneas y cuya confección se asocia a dos dataciones de 8400 y 8200 años AP. Estas estructuras están separadas dentro del alero, pero son casi sincrónicas, registrándose un acompañamiento, un gran número de elementos culturales junto a restos óseos humanos pertenecientes a 6 individuos. Las cronologías obtenidas por radiocarbono para todos los individuos se acotan al rango de 8230 a 8000 años AP, a partir de las cuales se plantea una práctica funeraria singular que consistía en depositar y remover en forma secuenciada distintas partes óseas de los individuos. Es en estas estructuras funerarias en donde se recuperaron las semillas de amaranto que podemos ver acá en la imagen, junto con otros elementos como por ejemplo cuentas hechas sobre semillas que que son alóctonas, que proceden de pisos altitudinales mucho más bajos. Las semillas de amaranto recuperadas acá se tratan de semillas muy pequeñas, de forma lenticular, aproximadamente entre 0,7 a 1 milímetro, presentan una superficie lisa, brillante, y su color varía entre rojo y negro. Generalmente presentan una morfología lenticular de simetría dorsiventral. El segundo sitio al que nos vamos a referir es el sitio Peñas de la Cruz 1.1. Este sitio también se ubica en la microrregión de Antofagasta de la Sierra, en la puna meridional argentina. El mismo se ubica sobre la margen norte del río Ilanco, a una altura de 3600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, dentro de los llamados sectores intermedios. Las ocupaciones en Peñas de la Cruz fueron datadas entre 7900 y 7200 años AP. Las excavaciones dentro de este sector dieron como resultado la detección de una secuencia estratigráfica compuesta por 4 capas de origen antrópico. Los ejemplares recuperados en este sitio provienen de la capa 2 con sus 5 extracciones. La datación de 7200 proviene de una muestra de gramíneas de la capa segunda de primera extracción y marca por el momento el fin de las ocupaciones en este sitio. El inicio de la capa 2,
El inicio de las mismas se ubica hacia 7900 y corresponde a la capa 3, segunda extracción, cuya datación fue realizada sobre una muestra de gramíneas que apoyaba sobre el sedimento estéril de la lera. Las capas conforman así un paquete estratigráfico de 50 centímetros de potencia. Es importante remarcar que dentro de esta capa, de esta capa 2, con sus 5 extracciones, solo en la capa segunda tercera se recuperaron 112 semillas de amaranto, que fueron las que se tuvieron en cuenta para este trabajo. Bien, las semillas recuperadas en este sitio fueron identificadas como amaranthus híbridos. Las mismas presentan una forma lenticular de simetría dorsiventral biconvexa con un tamaño que va de entre 0,7 a 1 milímetro. La superficie de las mismas es lisa y brillante con colores que van del negro al café oscuro y rojo. En los granos pueden observarse 3 partes bien definidas: el episperma o cubierta seminal, la segunda capa que está formada por cotiledones, mientras que la tercera es la capa del perisperma que es rica en almidones. Bien, junto con las semillas de amaranthus, se recuperó un conjunto de semillas silvestres que aún no han sido identificadas taxonómicamente, pero que presentan rasgos morfoanatómicos similares a semillas del género Trifolium, al igual que un conjunto de semillas que presentan morfologías similares a ejemplares silvestres de la familia de las Ctenopodaceae. Estas semillas se encontraban asociadas con las de Amaranthus dentro de un paquete estratigráfico de alto contenido arqueológico. El tercer sitio al que nos vamos a referir es el sitio Cueva de los Corrales 1, que se encuentra en la provincia de Tucumán, en el departamento de Tafí del Valle, en lo que se conoce como el Abra del Infiernillo, específicamente en la Quebrada de los Corrales. Es una cueva situada sobre la margen oeste del río de los Corrales y cuenta con una larga secuencia ocupacional que va desde los 3040 hasta los 630 años AP. Consta por una parte de una secuencia estratigráfica de 30 centímetros de potencia y por otra de 14 morteros confeccionados en la roca de base. En casi todos los casos, dichos morteros presentan un relleno intencional compuesto por restos faunísticos, vegetales y minerales, los cuales fueron puestos a presión y luego sellados por el agregado de un sedimento arcilloso compactado y termoalterado. Dicho contexto permitió definir que se trataba de un sitio de actividades múltiples de carácter doméstico, pero de uso discontinuo. En cuanto a su ubicación temporal, Cueva de los Corrales presenta 3 momentos claros de uso con varios hiatos cronológicos. Entre ellos, las primeras ocupaciones ocurrieron hacia el 3040 a 2100 años AP, asociados a momentos transicionales entre una economía cazadora-recolectora y otra productora de alimentos. La ocupación intermedia ocurrió a fines del primer milenio, casi 1270 años AP, y la ocupación final en momentos tardíos hacia el 630 años AP. Es importante destacar que para los 3 momentos se han obtenido dataciones a partir de ejemplares de semillas de quina. Bueno, un poco los macrorestos provenientes de la estratigrafía de CC1, en donde las excelentes condiciones naturales de preservación permitieron la recuperación de una gran diversidad de restos de origen orgánico. El registro arqueobotánico está conformado por una gran variedad de partes de plantas alimenticias cultivadas silvestres en estado seco y carbonizado, como poroto, zapallo, maíz, algarrobo, chañar, quinoa y amaranto. También se recuperaron 2 molinos, los cuales no tienen cronología asociada, ya que cubrían a modo de tapa algunos de los morteros fijos. En dichos artefactos de molino se pudo identificar microfósiles diagnósticos de maíz, pseudocereales y tubérculos microtérmicos. Además de las semillas domésticas, se definió la presencia de numerosos ejemplares de semillas silvestres del género Chenopodium. Sin embargo, hasta el momento no se han identificado granos domesticados de amaranto, pero sí se identificó la presencia de semillas silvestres del género Amaranthus en la estratigrafía de CC1.
Al igual que los ejemplares de los sitios anteriores, son semillas muy pequeñas, entre 0,7 a 1 milímetro, de color rojo-negro. Y en este sitio fueron identificadas en 3 capas estratigráficas que la ubican entre 1270 años AP a 630 años AP. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el amaranto silvestre en la actualidad, la presencia de los mismos y el uso que se le da tanto en Sudamérica como en el noroeste argentino. Principalmente, lo que se le da 3 tipos de uso: como una maleza de cultivo, como un alimento para las comunidades campesinas, indígenas y rurales, y como un recurso forrajero. Bien, actualmente existen una gran cantidad de investigaciones de índole agronómica, bioquímica y biotecnológica que tienen como finalidad la elaboración de diferentes manuales o guías para el reconocimiento y control de malezas en campos agrícolas vinculadas al monocultivo, como por ejemplo la soja, el maíz y el trigo. En Argentina, el ataco Yuyo Colorado fue declarada en 1996 la primera maleza resistente a los herbicidas inhibidores de ALS. La misma es considerada una maleza agresiva y difícil de erradicar de los campos de cultivo. Desde esta perspectiva, las malezas como el ataco y otros amarantos silvestres se volvieron resistentes a los herbicidas debido a una conjunción de factores como la siembra directa, la escasez de rotaciones, tecnología genética de resistencia al glifosato y la aplicación recurrente de diferentes herbicidas con igual modo de acción. El amaranto silvestre como planta alimenticia. A pesar de ser consideradas como malezas agresivas de los cultivos, algunos amarantos silvestres forman parte de la alimentación de comunidades campesinas indígenas. En la región chaqueña, por ejemplo, en el noroeste argentino, el ataco yuyo colorado es consumido por las comunidades originarias que habitan la zona conocida como el umbral al Chaco. En esta zona está conformada por los departamentos orientales de Salta y, como su nombre lo indica, es la puerta de entrada al Chaco y se caracteriza por ser un paisaje ecotonal donde se mezclan especies de la selva con las del Chaco. En esta zona habitan comunidades originarias como las Wichí, Toba, Mocoví y Tupí Guaraní, las cuales consumen una gran variedad de plantas silvestres, entre las cuales se encuentra el ataco. Figueroa y Lander menciona que los aportes de hierro del ataco son similares a los aportados por legumbres como el poroto y las lentejas, y también similares a los valores que aportan la carne vacuna, por ejemplo. La forma en que son utilizadas por estas comunidades: se utiliza tanto las hojas como las semillas. Se utiliza al igual que la selga para guisos, estofados, sopas, pucheros para rellenar pasteles, tartas, empanadas, albóndigas y tortillas. Con las semillas molidas se puede producir tortillas y pan. También se puede preparar ensaladas con brotes crudos mezclados con zanahorias ralladas. Bien, por otro lado, en Ecuador se cultiva el ataco. Desde el 2001, en Ecuador existe un programa de mejoramiento y uso de cultivos andinos olvidados. Como parte de este programa, el amaranto negro o ataco, como es llamado en Ecuador, toma importancia como una alternativa económica y comercial en la industria alimenticia. El potencial alimenticio del ataco ha sido determinado a partir del estudio del contenido nutritivo de las plantas. En este sentido, el ataco presenta contenidos de proteína, fósforo, calcio y magnesio similares o mayores que otros granos andinos como el quinoa, el amaranto de grano blanco y el maíz. Prata menciona que un aspecto excepcional del amaranto negro es su alto contenido de fibra y su acción fisiológica, la disminución en el índice de colesterol hepático. El ataco también es rico en pigmentos naturales llamados beta-laínas. La amarantina, que es el colorante rojo y violeta del ataco, se caracteriza por ser soluble en agua y es utilizado en alimentos, bebidas y repostería. En cuanto a su composición de aminoácidos, contiene el doble de lisina que el trigo y el triple que el maíz, característica que hace del amaranto un alimento valioso para complementar las dietas basadas en cereales. Es importante mencionar que el ataco, aparte de ser usado como un alimento industrial, también es utilizado en comidas ceremoniales, como la colada morada
que se utiliza en el Día de los Difuntos. Bien, algunas consideraciones finales. A partir de la información presentada aquí, es posible identificar la presencia de Amaranthus desde casi 8.500 años AP, formando parte del registro arqueológico. En cuanto al contexto de hallazgo, las semillas de Amaranthus silvestres recuperadas en Peña de la Cruz 1.1 están asociadas a un campamento cazador-recolector, mientras que las de Peña de las Trampas están asociadas a un contexto funerario. En C1, las mismas están asociadas a una gran diversidad de plantas alimenticias domesticadas y silvestres. Desde casi los 3.000 años AP se registra Amaranthus silvestre en asociación con los primeros cultígenos en el NOA. Durante el primer milenio y la primera mitad del segundo, las semillas de Amaranthus silvestre continúan apareciendo en clara asociación con granos domesticados de amaranto y quinoa. Esta constante asociación de granos silvestres de amaranto y granos domesticados, junto con la quinoa, genera interrogantes acerca de la tolerancia y fomento de especies silvestres creciendo junto con especies domesticadas en los campos de cultivo. La presencia de estas malezas comestibles pudo ser tolerada no solo por sus beneficios nutricionales, sino por ser plantas utilizadas en contextos rituales o ceremoniales, tal como lo han demostrado las evidencias arqueológicas y las investigaciones etnográficas. A pesar de que su importancia alimenticia fue desapareciendo de a poco de los recetarios culinarios de las comunidades campesinas andinas, en los últimos 20 años se ha redescubierto su consumo a partir de los beneficios nutricionales que presentan estos granos silvestres. Finalmente, De Magistris menciona que el calificativo de maleza puede ser aplicado a numerosas especies de plantas, de distintas familias botánicas, pero dependiendo siempre del punto de vista del observador. Por lo tanto, el concepto de maleza está estrechamente vinculado a una consideración subjetiva y antropocéntrica. Aunque una maleza posea un metabolismo y una morfología que le permite alcanzar ese estatus, el mismo consiste en una condición o categoría técnica, y no en una característica botánica inherente a la especie, el género o la familia a la cual pertenece. Esta aproximación permite considerar a las semillas silvestres recuperadas en los sitios arqueológicos como potenciales alimentos, independientemente de las evidencias de procesamiento o consumo de las mismas. Gracias.